La ciudad es el lugar donde ricos y pobres, chicos y grandes, funcionarios y ciudadanos, dirigentes y dirigidos, jóvenes y ancianos, suelen buscar responsables y culpables, pero donde todos se presume inocente. Desde Nacional Santa Fe, periodistas también se presumen inocentes. Por eso, desandamos la realidad, preguntamos, buscamos respuestas, indagamos, investigamos en la búsqueda de culpables e inocentes presumidos. Aquí comienza Se Presume Inocente, en la radio pública. Julio 23. Gemelos. En 1944, en el paraíso turístico de Bretton Woods, se confirmó que estaba en gestación los hermanos gemelos que la humanidad necesitaba. Uno iba a llamarse Fondo Monetario Internacional y el otro Banco Mundial. Como Rómulo y Remo, los gemelos fueron amamantados por la loba y en la ciudad de Washington, cerquita de la Casa Blanca, encontraron residencia. Desde entonces, los dos gobiernan a los gobiernos del mundo. En países donde no han sido votados por nadie, los gemelos imponen el deber de obediencia como fatalidad del destino. Vigilan, amenazan, castigan, toman examen. ¿Te has portado bien? ¿Has hecho los deberes? Del libro Los hijos de los días, de Eduardo Galeano. Surcando caminos fui construyendo mi vida y sobre suelo santafesino orienté mi escalera hacia arriba. Hoy a mitad de su vida recuento mi... ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Mire, el comienzo de... no es una editorial, de este comentario de apertura de hoy, bien podría estar en el espacio de efemérides. Y de hecho en algún momento vamos a volver a visitar este episodio histórico. Porque hoy se recuerda un nuevo aniversario del asesinato en el Congreso Nacional de quien fuera senador sin asumir, Enzo Bordavere, senador por Santa Fe. Hecho que ocurrió un día como hoy, un 23 de julio, mientras se debatía el pacto Roca-Ruchiman, firmado entre la República Argentina y el Reino Unido. Recuerda, ¿no? El pacto Roca-Ruchiman. Aquel acuerdo comercial que puede considerarse como una de las primeras maniobras corruptas del sistema institucional argentino. No es la primera de estas tierras o la primera criolla, tendríamos que empezar seguramente con el empréstito Baring Brothers en la época de Rivadavia, pero del sistema institucional, del poder ya republicano, seguramente el pacto Roca-Ruchiman, si no es el primero, es uno de los primeros actos corruptos. Así que nos pareció una buena excusa este hecho, el hecho de usar como plataforma, si se quiere, lo que ocurrió un día como hoy, para recordar algunos hechos que luego le siguieron a esta escalada de hechos corruptos planteados desde el poder. Y lo que vamos a hacer de manera seguramente irrespetuosa, injusta, es tomar tan solo los últimos. A ver, la invitación es que nos ayude a recordar. Y empecemos entonces con el pacto Roca-Ruchiman, en épocas donde la historia parece tan pero tan subestimada de los lugares escolares y también de la cotidianeidad. Después de la crisis del 30, Gran Bretaña decidió solo comprar carne a sus colonias. ¿A quién le compraba carne después de la terrible crisis el Reino Unido? A Canadá, a Australia y a Sudáfrica. Lo que esto hubiera afectado las arcas del gobierno argentino. Así que el gobierno conservador de aquella época, gobierno que estaba en manos de Agustín P. Justo, suscribió este pacto, donde es leonino por donde se lo puedas ver. El pacto decía que Inglaterra decidía comprarle carne a nuestro país, pero nosotros teníamos que entregar muchas cosas. Por ejemplo, disminuir los impuestos para productos importados del Reino Unido, y siempre y cuando su precio fuera menor al de los demás proveedores mundiales. Pero también transamos en que se fundara el Banco Central de la República Argentina
con competencias de emitir billetes y regular tasas de interés, pero que la conducción del directorio iba a tener una fuerte composición de funcionarios del Imperio Británico. Es muy loco, ¿no? Crear un banco central o un banco de la nación para que sus directivos sean de otro país. Y como si todo fuera poco, el pacto también planteaba que nuestro país le adjudicaba a Inglaterra el monopolio de los transportes de Buenos Aires. La única contrapartida era que, si aceptábamos todo esto, le podíamos vender carne al Reino Unido. El pacto fue firmado por el vicepresidente de la Argentina, Julio Argentino Roca Hijo, a instancias del presidente, Agustín P. Justo, y el encargado de negocios británicos, Walter Runciman, de ahí el nombre del pacto Roca-Runciman, y fue convertido en ley por el Senado, se la conoce como la ley 11.693, y en su debate asesinaban a un senador no asumido, colaborador de Lisandro de la Torre, Enzo Bordavere. Todo esto lo explica muy bien una muy buena película de la década del 80 que se llama Asesinato en el Senado de la Nación. Insistimos con esto, ¿por qué abrir hoy el programa con esta apertura, con estos datos que seguramente entrarían más en las efemérides que en el comentario de apertura? Porque se nos ocurrió como disparador. Lo que ocurría un día como hoy, pero del 30 era el principio de una década de actos corruptos cometidos por un poder político y económico. En una irrespetuosa mirada por algunos de los últimos actos delictivos llevados a cabo por el poder económico, uno apeló tan solo a la memoria. Y entonces, mirando un poco para atrás, puedo recordar el escandaloso afer de los guardapolvos de Eduardo Bauzá. El caso se conoció en 1990, cuando Bauzá era ministro de Salud y Acción Social y adquiría 1.300.000 guardapolvos a una empresa. La empresa era Herrera Hermanos, que lo cobró antes de entregarlos. Pero de la declaración jurada de la empresa surgía que la empresa estaba inactiva desde hacía 2 años, que su capital no alcanzaba el precio de un guardapolvo y que no había presentado balances, ni siquiera certificación de su existencia. El presidente de la empresa era un indigente que en otra causa había pedido que se le permitiera litigar sin gastos, con declaratoria de pobreza. Lo que sucedió en el 30 con el pacto Roca-Runciman parece ser un espejo de lo que pasó después. Este conflicto, lo que se conoció como el afer de los guardapolvos de Bauzá, recayó una vez más, como pasaba siempre en la década del 90, en la jueza María Romilda Servine de Cubría, que se hizo cargo de la investigación, pero que solo procesó a los empleados del depósito. Ni el dueño de la empresa Herrera ni Eduardo Bauzá fueron procesados. Empleados sí. ¿Quiénes fueron procesados? Los empleados que recibían los guardapolvos y 3 integrantes de la empresa. Contra Bauzá solo quedó un expediente en el Tribunal de Cuentas, aunque no por mucho tiempo, ya que cuando ese organismo fue disuelto y reemplazado por la Auditoría General de la Nación, el gobierno indultó 2.300 causas administrativas y judiciales pendientes, entre ellas de Bauzá. Así que la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones condenó, ¿pero a quién? A Juan Carlos Paredes, a Raúl Correa, a Juan Carlos Bechara y a Herminda Siegwart. Solo empleados de aquella empresa, con penas de entre 2 y 3 años de prisión, quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos y deberían pagar una multa por aquel entonces de entre 1.000 y 1.500 pesos. ¿Quiénes eran ellos? Paredes era el supervisor del depósito, Correa era el presidente de la Comisión de Recepción Definitiva y el otro era tan solo un empleado. Desde estos lugares solo se aprobaban los remitos de la mercadería antes que hubiera sido recepcionada. Bauzá fue librado de culpa y cargo en primera instancia. ¿Cuántas similitudes tiene nuestra historia contemporánea con el pacto Roca-Runciman? Usted dirá, esta es una de las pocas. No. Si avanzamos en el tiempo, en diciembre de 1990, el embajador Terence Tuchman de Estados Unidos envió una nota al gobierno argentino en la que respaldó una denuncia recibida del frigorífico Swift en Rosario, que se había quejado por un pedido de coima para agilizar sus trámites de liberación de impuestos de maquinarias para la planta que tenía aquí en el sur de Santa Fe. Después de haberse publicado la denuncia periodística, el por entonces presidente riojano trató a los denunciantes periodistas de delincuentes periodísticos. El tiempo dirá que la denuncia era cierta, y el hecho le costó el puesto al asesor presidencial, a Emir Yoma, y a Antonio Herman González, que debió dejar el Ministerio de Economía
y pasó a manos del entonces canciller Domingo Felipe Cavallo. Estos son algunos de los eslabones que parecieron reflejarse en lo que hoy recordamos, pero no son los únicos. Algunos años antes, durante la administración del presidente Alfonsín, conocimos el caso de los pollos de Mazorín. Mazorín era el secretario de Comercio y para bajar el precio al que se comercializaba el producto, importó 500 toneladas de pollo de Hungría. La firma frigorífico avícola compró toda la partida para comercializarla, pero de aquellas 500 toneladas solo llegaron un poquito menos de 170. La mayor parte quedó depositada en frigoríficos y 3 meses después fue interdicta por Senasa, porque los pollos habían llegado al límite del período durante el cual podían ser conservados congelados. Y quizás el caso más escandaloso de la década del 90 es el que se conozca como el del diputado Trucho, con el cual privatizaron Gas del Estado. Una sociedad que distribuía y comercializaba el gas natural en todo el país y que llegó a ser considerada la tercer mayor empresa de su tipo en el mundo, y que para 1990 era la segunda más importante del país en términos de facturación, solo atrás de la también estatal YPF. Un 26 de marzo del 92, en el Congreso se debatía la privatización de la empresa Gas del Estado. Los radicales se retiraron del recinto y el quórum para poder tratar la privatización se alcanzó cuando se sentaron algunos asesores del justicialismo en banca de diputados, sin ser diputados, solo apoyando la cola. En el sillón de diputados se prendía una luz que decía cuántos diputados había presente, y así se dio quórum. El 28 de diciembre de ese año se consumó la privatización de Gas del Estado. El Yomagate fue seguramente el escándalo político que tuvo lugar en la Argentina en el 91, durante el gobierno del Riojano, donde su protagonista Amira Yoma, secretaria de Audiencias y a la vez cuñada del entonces presidente, trató de una operación de narcotráfico de cocaína. Fue sobreseída, nunca más se supo nada, solo que la droga venía de Estados Unidos y que eran blanqueadas en la Argentina para luego ser desviada a Uruguay. Amira Yoma debió estar bajo prisión preventiva, pero luego fue revocada por la Cámara. Podríamos seguir como un eslabón de aquello que comenzó un día como hoy con el asesinato de Bordavere. La nafta adulterada, el rechuelo que se limpiaba en 1000 días, la escuela shopping, o en Santa Fe los juguetes de Banrer, los medicamentos enterrados, el robo del puente colgante. Seguramente de aquel episodio, de aquel suceso en el cual asesinaban a Bordaber hasta hoy, la cadena y los eslabones de hechos delictivos son innumerables. Tantos que nos hemos acostumbrado a estos episodios. Nos acostumbramos a lo asqueroso. Por eso, de vez en cuando, viene bien la excusa de recordar que un día como hoy seguramente aparecía las etapas más negras de las políticas institucionales argentinas. Lo que determinaron el paro fueron los delegados y bueno, vamos a ver si ellos consigan. Yo creo que sí, que se están dadas las cosas, las condiciones.